Bueno, primero quisiera darles saludo cordial a nombre del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, CEPLAN, y especialmente de la Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación, quienes elaboramos la presente presentación, ¿no? Valga la redundancia. A ver, la sesión abordaremos el tema de seguimiento y evaluación del PDRC, en concreto lo que es el seguimiento correspondiente al periodo 2022. El día de hoy debo comunicarles que la guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN, la versión actualizada, ha sido publicado ya en el portal de CEPLAN. Ustedes ya pueden acceder y descargar esta guía actualizada. La estructura que vemos ahí es lo que cuenta esta nueva guía. Está estructurado en secciones, con pasos, etapas. La presentación va a girar en torno a esta nueva guía, el contenido, las recomendaciones que nos da esta guía para elaborar tanto el informe de evaluación y el reporte de seguimiento de PDRC. Este es el enlace, del cual pueden acceder y descargar esta nueva guía. Dicho esto, comenzamos con la presentación. La presentación está organizada en tres bloques. Primero, revisaremos los aspectos generales en seguimiento y evaluación. En segundo lugar, nos centraremos en seguimiento y evaluación del PDRC, para luego finalmente ver lo que es el reporte de seguimiento del PDRC, lo que debemos de presentar este año. Entraremos en detalle sobre el contenido de la guía, ¿no? Que les he mencionado, la versión actualizada. Entonces, veamos el primer bloque, aspectos generales en seguimiento y evaluación. Recordando para ello qué es el seguimiento en SINAPLAN, cuáles son los puntos clave que debemos tener en cuenta y el propósito, ¿no? que tiene el seguimiento. Bueno, el seguimiento no es otra cosa que la recolección de información sobre la implementación y los resultados, ¿no? de la política o plan. ¿Para qué? Para verificar su progreso, si hemos avanzado o no respecto a la línea base, por ejemplo. ¿Qué hay que tomar en cuenta para hacer el seguimiento? Indicadores, resultados y indicadores de producto, bueno, dependiendo del plan, ¿no? En caso de PDRC, estamos indicadores de resultado inicial, intermedio, final, ¿no? Asimismo, meta de actividades, planes operativos de inversiones, si estamos viendo los planes institucionales. Pero, ¿cuál es el propósito de hacer el seguimiento? Como bien dije, ver el progreso alcanzado durante la etapa de implementación de nuestro plan. Detectar desafíos relevantes, desfavorables respecto a lo esperado. Establecer medidas correctivas necesarias para el cumplimiento de la política o plan, así como brindar información a las partes interesadas en la política o plan. ¿Para qué? Para mejorar su gestión y así lograr, pues, el cumplimiento de lo programado en la etapa de formulación. Esto es el seguimiento. Ahora, lo que es la evaluación, que consiste, pues, viene a ser una valoración objetiva. O sea, tenemos que contar lo bueno y lo malo de, de la implementación del plan, integral y metódica sobre el diseño, la implementación del plan, los resultados que hemos alcanzado. ¿Para qué? Para identificar y analizar los factores que han contribuido o limitado en el logro de lo esperado, ¿no? Los propósitos de manera puntual se podría mencionar, por ejemplo, mejorar las políticas nacionales y planes,
aprender del proceso de implementación, tomar decisiones basadas en evidencia, rendir cuentas y promover la transparencia. ¿Qué se está haciendo en torno al PDRC? Entonces, la evaluación dará cuenta sobre ello. Tipos de evaluación. Este gráfico estoy seguro que ya es bastante conocido por parte de ustedes, que representa el ciclo de planeamiento estratégico de la mejora continua, ¿no? Que consta de 4 fases. Fase 1, conocimiento integral de la realidad. Fase 2, futuro deseado. Fase 3, políticas y planes coordinados. La fase 4, seguimiento y evaluación. Pero en cada una de estas fases ya involucra de por sí lo que es la evaluación, no solo en la fase 4. Es así que en las 3 primeras fases ya se realiza la evaluación de diseño. ¿Pero cómo? La guía para lo que es la elaboración de los PDRCs establece pasos y diferentes entregables. Entonces, cada entregable tiene que enviar ese plan para su revisión. Ese plan revisará, validará que esté adecuado a lo que propone con tecnología. Entonces, al emitir una opinión, ya de por sí ese plan está evaluando, ¿no?, ese entregable, ese producto. Y así para cada uno de las fases, ¿no? En fase 1, si se ha formulado adecuadamente el diagnóstico, si el problema está adecuadamente sustentado, ¿no?, con evidencias. Lo que es la fase 2, si se ha planteado adecuadamente la imagen de territorio deseado. En la fase 3, la evaluación de diseño tiene que ver con la revisión de los elementos de las políticas o planes, ya sean de objetivos, acciones y sus indicadores, que estén adecuadamente formulados. A eso se refiere, o nos referimos, con evaluación de diseño. Y lo realizamos en las 3 primeras fases. Pero también podemos hacer evaluación de diseño ya en la etapa de implementación, como parte de lo que es la evaluación de la política o plan. Ya esa parte no corresponde a hacer ese plan, sino ya hacer la evaluación de diseño corresponde al equipo de evaluación, ¿no? Entonces, la fase 4, ¿no?, propiamente de lo que es el seguimiento de evaluación, se realiza en la etapa de implementación de las políticas y planes, que comprende hacer la evaluación de implementación, no es otra cosa que analizar las intervenciones en torno a las acciones estratégicas, la evaluación de resultados, lo mismo analizar, pero ya enfocado a los objetivos estratégicos de la política o plan. Para que a partir de las recomendaciones que se obtengan de estas evaluaciones, estas puedan ser difundidas y pues las recomendaciones nos permitan lograr, ¿no?, eso que pregona el ciclo de planeamiento para la mejora continua, dice, ¿no? O sea, si las evaluaciones nos dan recomendaciones para mejorar, entonces no estaremos cumpliendo con lo que señala el ciclo para la mejora continua, ¿no? Entonces, lo que a continuación vamos a ver son los pasos establecidos en la guía actualizada. Ya vuelvo a repetir, la guía actualizada ya se encuentra publicada en el portal web del CEPLAN. La guía, esta nueva versión, establece etapas para lo que es el proceso de seguimiento y evaluación. Una etapa preparatoria, una primera etapa propiamente de seguimiento, una segunda etapa de lo que es evaluación,
Y una tercera etapa, ya que tiene que ver con gestión de evidencias. Cada una de esas etapas vamos a ver más adelante a mayor detalle, pero es bueno conocer de manera global cuáles son esas etapas y esos pasos. Veamos, en la etapa preparatoria, que es antes, ¿no?, de iniciar los procesos de seguimiento y evaluación, ¿qué es lo que debemos de hacer? Debemos de identificar a los actores clave para el seguimiento y evaluación. Pues, teniendo bien en claro quiénes van a ser los responsables técnicos de llevar el proceso de seguimiento y evaluación, de dónde vamos a obtener la información, o quiénes nos van a proveer esa información que necesitamos para hacer seguimiento y evaluación, la siguiente etapa será más llevadera, ¿no? Entonces, antes de iniciar con el seguimiento, tenemos que definir o identificar a los actores clave. Ya dentro de la etapa de seguimiento y evaluación, que comprende 4 pasos, el primer paso está referido a recopilación y sistematización de información. En este paso, pues tenemos que recoger datos e información para el cálculo de los indicadores o ejecución de actividades operativas e inversiones, en caso de planes adicionales, ¿no? En el caso de PDRC, indicadores de acciones estratégicas, de objetivos estratégicos. En el segundo paso, ya procedemos a hacer un registro sistematizado de los valores obtenidos de los indicadores. En donde hacemos el registro, lo registramos en el aplicativo CPLAN o algún otro medio que se disponga. Pues entenderán que, al igual que en los años anteriores, podemos desde ese plan disponer o pedirles que lo registren directamente en el aplicativo o compartirles algún otro formato para que lo registren la información de los valores obtenidos. El paso 3 tiene que ver ya con la elaboración del reporte de seguimiento, que consiste en determinar el avance mostrado a nivel de cada uno de los indicadores, a nivel de los objetivos y acciones. Y asimismo determinar un índice de gestión y realizar la semaforización. En eso consiste la elaboración del reporte de seguimiento. Al respecto, más adelante les voy a comentar a mayor detalle cómo hay que hacer cada uno de lo que nos pide, ¿no?, en este paso. En el paso 4, una vez ya cuando tengamos el reporte de seguimiento del PDRC, por ejemplo, tenemos que comenzar a identificar alertas. O sea, el reporte nos tiene que permitir identificar alertas, que vienen a ser alertas, situaciones o eventos que requieren atención o acción inmediata. Hasta aquí es lo que es la etapa de seguimiento. El paso 5 ya tiene que ver con la etapa de evaluación. Entonces, para iniciar la etapa de evaluación, tenemos que cerrar primero lo que es la etapa de seguimiento. A diferencia de la guía anterior, la guía de seguimiento y evaluación, la actual guía da esa continuidad, ¿no? Antes, por un lado, hacíamos el seguimiento y por el otro hacíamos evaluación, pero sin considerar lo que ya habíamos trabajado en la parte de seguimiento. En esta guía se ha enfatizado bastante que ambos procesos son continuos, ¿no? No debemos de separar esos dos procesos. Hacemos seguimiento para hacer evaluación. Utilizamos la información obtenida en seguimiento para hacer evaluación. Entonces, ¿qué es lo que comprende la etapa de evaluación? Como paso 5 tenemos delimitar el alcance y las interrogantes de la evaluación. ¿Qué
¿qué es lo que exactamente vamos a evaluar? No, Tenemos que definir en este paso, ¿no? Pues no necesariamente vamos a tener que evaluar todo el plan o todos los objetivos del plan. El PDRC comprende diversas temáticas, ¿no? Entonces, a lo mejor, en alguno de los objetivos, por ejemplo, estamos muy bajo en su implementación, no estamos avanzando. Entonces, a lo mejor la evaluación que vayamos a hacer se enfoque en eso, ¿no? De encontrar las razones y qué es lo que se podría hacer para mejorar esas debilidades. Pero para hacer identificación justamente de esos eh, vacíos o falto de avance, el reporte de seguimiento, a través de la identificación de alertas, nos tiene que dar justamente esa información para poder nosotros enfocarnos en determinados elementos del plan en la etapa de evaluación. En el paso 6, delimitar la metodología de análisis. Definir cómo se da respuesta a las interrogantes de evaluación. En este paso es importante primero considerar lo que como metodología ya se menciona en la guía para seguimiento y evaluación y tener claro qué instrumentos de recolección de información o, o las fuentes de información, a lo mejor se necesita información complementaria para dar respuesta a las interrogantes que nos hemos propuesto evaluar o analizar. Entonces, en este paso tenemos que definir todas esas cuestiones. Ahora, en el paso 7, analizamos la implementación y resultados de la política o plan. Ya en esta parte tenemos que transformar la información que hemos recolectado a partir del seguimiento, luego de la información complementaria que hayamos podido recabar en esta etapa, y así poder convertirlo en conocimiento, ¿no? Y llegar a conclusiones que luego nos darán pase a generar recomendaciones. Es uno de los pasos, esta parte de analizar la implementación y los resultados de la política plan. El paso 8, elaborar el informe de evaluación. Ya con toda la información trabajada, tenemos que proceder a redactar, ¿no? El informe de evaluación, que viene a ser ya el producto principal para comunicar los resultados principalmente a los tomadores de decisión. Estos son los pasos de lo que es la evaluación. Ya en la etapa 3, gestión de evidencia. Esta etapa no es tan nueva porque engloba también la parte de aprobación del plan, la publicación del portal de transparencia. Entonces, eso ya lo venimos trabajando, ya venimos haciendo, pero que ha sido organizado en una tercera etapa, que es gestión de evidencia. ¿Cuáles son esos pasos? Paso 9, aprobar y difundir los resultados del seguimiento y evaluación. Asegurar los resultados de seguimiento y evaluación para que lleguen a los actores interesados. Una vez que tengamos el informe de evaluación, esta tiene que ser aprobado y dado que el informe de evaluación contiene recomendaciones no tan sueltos como veníamos haciendo. Esta vez la guía también incide bastante en la redacción de las recomendaciones. Por ejemplo, las recomendaciones deben de estar suficientemente claras
deben de establecer quién va a cumplir con esa recomendación, cuándo lo va a hacer, establece plazos. O sea, las recomendaciones tienen que tienen que ser realizadas también, ¿no? Ya, ¿para qué se está incidiendo en esa parte? Una vez que haya sido aprobado y difundido el informe de evaluación a los actores que tienen que tomar en cuenta, analizar las recomendaciones, y a partir de las recomendaciones, los responsables asuman compromisos, que viene a ser ya el paso 10. O sea, una vez que haya sido aprobado el informe, difundido a los responsables de la implementación de la acción estratégica, del objetivo, estos actores propongan un compromiso de cómo van a llevar a cabo esa recomendación. Entonces, cada uno de los actores va a asumir un compromiso, van a devolver ese compromiso, van a alcanzar ese compromiso al equipo de evaluación. ¿Para qué? Para que conjuntamente con el informe se elabore una matriz que debe acompañar al informe de evaluación, sea publicado en el portal de transparencia. Esto es nuevo, ¿no? Antes lo que se pedía era simplemente tienes el informe, realizas la aprobación y lo publicas. No, ahora no. Apruebas el informe, envías a los actores que deben de cumplir con las recomendaciones, difundes todo ya el informe a todas las instancias correspondientes. Ellos revisan las recomendaciones, asumen compromisos y se hace una matriz de compromiso, se adjunta el informe y recién se publica en el portal de transparencia. Ya un paso 11, que esto es un intermedio entre evaluaciones, ¿no? Ya tiene que ver con incorporar esas recomendaciones. En los informes de evaluación se tiene que dar cuenta de qué es lo que se hizo en cuanto a las recomendaciones de un informe anterior. Se ha llevado a cabo, qué es lo que se hizo, ¿no? Se debe dar cuenta. En eso gira el tema de incorporar las recomendaciones. Bien, continuamos. Seguimiento y evaluación del PDRC. Ya un poco más centrado en lo que nos compete, el Plan de Desarrollo Regional Concertado. ¿Cómo en dónde ubicamos nuestro PDRC en la cadena de resultados y los planes estratégicos? Este esquema también ya es bastante conocido por parte de ustedes. Relaciona pues la cadena de resultados y los diferentes planes que cuenta el SINAPLAN, ¿no? Comenzando en el más alto nivel, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, el actual vigente es el PENT al 2050, tenemos políticas nacionales, el PCM, el PEN, y aquí tenemos nuestro PDC, nuestro PDRC en concreto, ¿no? Que contiene acciones estratégicas, contiene objetivos estratégicos territoriales. Las acciones, los indicadores de esas acciones deben estar a nivel de resultados iniciales y los objetivos a nivel de resultados intermedios y finales. En seguimiento, ¿qué es lo que analizamos o revisamos? Pues hacemos seguimiento a la implementación de las acciones estratégicas regionales,
hacemos seguimiento al logro de los objetivos estratégicos regionales. En la parte de evaluación, evaluamos la implementación de las acciones estratégicas regionales y la evaluación del logro de los objetivos estratégicos regionales. Para ello, tenemos que utilizar indicadores, tanto de acciones estratégicas como de objetivos estratégicos. ¿Y cuáles son los productos de ambos procesos? Del seguimiento, tenemos el reporte de seguimiento del PDRC, y en el de evaluación tenemos el informe de evaluación del PDRC. Asimismo, la matriz de compromisos. Antes solo teníamos el reporte de seguimiento y el informe de evaluación. Lo añadido, lo nuevo, que se está incluyendo en la guía actualizada, es la matriz de compromisos. Vamos a más adelante ver la matriz. Entonces, ya veamos los pasos, cada uno de los pasos que les he mencionado anteriormente, pero un poco más en detalle. Enfocado siempre en el PDRC. A ver. En la etapa preparatoria, tenemos que identificar los actores clave. Pero, ¿quiénes son los actores clave en cuanto al PDRC? Los actores clave del PDRC son tres. Primero, tenemos a los gestores. Del seguimiento y evaluación. ¿Por quién está liderado? La gerencia de planeamiento del gobierno regional. Asimismo, tenemos a los técnicos para ejecutar el seguimiento y evaluación. ¿Quiénes conforman los técnicos? ¿Quiénes son los técnicos? Viene a ser el equipo ampliado que contribuyó a la formulación del plan. A lo mejor, muchos de ustedes, este término de equipo ampliado les suene nuevo, pero quienes ya están inmensos en el proceso de actualización de los PDRC, ya estoy seguro que saben quiénes son. Entonces, quisiera mencionar un poquito. El equipo ampliado, pues, está referido, primero, a los especialistas en materia de planeamiento y a los especialistas en diversas temáticas, ya sea salud, educación, ambiente, gestión del riesgo de desastre, etcétera, del gobierno regional, el gobierno, en caso de municipalidades, también de la sociedad civil, el sector privado, cooperación internacional, academia, Cámara de Comercio Regional, colegios profesionales, la mesa de concertación. O sea, este equipo ampliado está conformado por representantes de diversas entidades, no solo del gobierno regional, ¿no? Entonces, esa conformación de equipo ampliado es uno de los requisitos para iniciar el proceso de actualización, por ejemplo, del PDRC. Pero una vez aprobado el PDRC, la función de este equipo ampliado continúa. Continúa en la etapa de seguimiento y evaluación. Y este equipo ampliado siempre estará liderado por lo que es la gerencia de planeamiento del gobierno regional. Además, en esta parte de identificación de actores clave, tenemos que identificar los proveedores de información. ¿Quiénes podrían ser los proveedores de información? Puede ser la alta dirección del gobierno regional, tomar la decisión de las diferentes organizaciones público-privado, bueno, estos proveedores de información, pues tenerlos bien mapeados nos facilitará los siguientes pasos, ¿no? La etapa de seguimiento, la etapa de evaluación. Es crucial. En la guía
se da ejemplos de cómo hay que hacer esa identificación de los actores clave. Para esta etapa preparatoria necesitamos tener una matriz para la identificación de actores clave y el plan de trabajo para la ejecución del seguimiento y evaluación. Estos recursos, con mayor detalle, están explicados en la guía. Ahora, estos recursos, hacer una matriz de identificación, elaborar un plan de trabajo, ¿es obligatorio? ¿Lo tienen que presentar ese plan? No, es interno a nivel de gobierno regional, ¿no? Son recursos de ayuda, ¿no? Para llevar a cabo el proceso de seguimiento y evaluación. Entonces, ya identificados los actores clave, iniciamos con el proceso de seguimiento. Como paso 1 tenemos la recopilación y sistematización de información. ¿Cómo hacemos esta recopilación? Pues las unidades de organización responsables de los indicadores, de objetivos y acciones, se encarga de recoger información necesaria, de calcular los valores de los indicadores e interpretar su progreso a nivel de gobiernos regionales, las unidades ejecutoras, principalmente son las que son responsables de acciones estratégicas, incluso de objetivos estratégicos regionales. También puede haber instancias fuera del gobierno regional, puede darse, pero principalmente o como responsables tenemos a las unidades de organización y las unidades ejecutoras del gobierno regional. Una vez recopilada la información por parte de la organización, el equipo ampliado podrá recopilar información complementaria más de tipo cualitativo, ¿no? Porque lo cualitativo principalmente es manejado por las unidades de organización. Esta es la parte de recopilación. Una vez recopilado, se tiene que sistematizar. Las unidades de organización responsables organizan y sistematizan la información recopilada para su validación y registro. Ahora, en la etapa de validación, en el segundo paso del registro sistematizado de valores obtenidos, tienen que pasar por una suerte de validación. La información que obtengan las unidades de organización tiene que ser validado por la unidad de planeamiento, por las unidades de planeamiento de las unidades ejecutoras, luego remitidos al gobierno regional, principalmente por los responsables de los indicadores, para que la unidad de organización de planeamiento del gobierno regional pueda verificar la calidad de la información para su registro en el medio que disponga ese plan, ya sea en aplicativo u otro. Una vez validado la información a registrar, la unidad de organización responsable de los indicadores del PDRC lo registra, ¿no? En el aplicativo. Preferentemente, no siempre, vuelvo a decir, va a ser el aplicativo, sino algún otro medio que disponga ese plan. Frecuencia. El registro de los valores obtenidos en PDRC se realiza año a año. El paso 3, elaboración del reporte de seguimiento. Ya una vez registrados los valores obtenidos en el formato o en el aplicativo plan, se deben determinar los ratios de cumplimiento, que no es otra cosa que el avance logrado a nivel de indicadores, a nivel de acciones estratégicas u objetivos. Estos ratios hacen la comparación de los valores obtenidos respecto a los logros esperados. Asimismo, en el reporte de seguimiento se debe determinar un índice de gestión. Este índice de gestión es
estoy seguro es nuevo para todos ustedes. En los reportes de seguimiento anteriores no se tenía. Entonces, ¿qué viene a ser el índice de gestión? Es una medida de desempeño integral a nivel de los objetivos del PDRC. Lo veremos en mayor detalle más adelante. ¿Qué más debemos de completar en este reporte de seguimiento? Realizar la semaforización de acuerdo a estos rangos que vemos aquí. Si el avance o el ratio de cumplimiento del indicador o del elemento, sea objetivo o acción, se encuentra entre 0 y 75%, perdón, aquí hay un error. Pero, bueno, no quiero incidir. Más adelante veremos lo que es con ejemplos, la semaforización. Cuando es de 0 a 75, debe ser rojo, de 75 a 95, amarillo, y mayor a 95% verde. Lo veremos más adelante con un ejemplo, cómo hay que hacer esa semaforización. Luego, llenar la tabla de resumen. A nivel de los objetivos, acciones e indicadores. Igual lo veremos en las siguientes láminas. Este es el formato estándar del reporte de seguimiento. Hay campos nuevos en comparación al reporte tradicional que ya estamos acostumbrados. ¿Cuáles son esos campos nuevos? Primero, el avance tipo 1, el avance tipo 2, el índice de gestión, tenemos una tabla de resumen, alertas identificadas, que no lo teníamos en los reportes anteriores. ¿Pero qué más contiene este reporte? Elementos ya del plan aprobado, como el código, objetivo, nombre del objetivo, acción estratégica, nombre del indicador, responsable del indicador, la prioridad que hayamos asignado al objetivo o acción, la línea base, los logros esperados. Esos son ya elementos que están en nuestro PDRC. Lo nuevo son el avance tipo 2. El tipo 1 ya se viene determinando, pero no con este nombre, ¿no? Simplemente se denomina avance. Estamos denominando avance tipo 1 que compara el valor obtenido respecto al logro esperado para un determinado periodo, mientras que el avance tipo 2 ya es una comparación de varios periodos, no solo considera un año, ¿no? Considera un horizonte de tiempo. Y a partir de ese avance tipo 2 se determina el índice de gestión. No voy a entrar mucho en detalle a cómo se determina exactamente el índice de gestión. En la guía se encuentra con ejemplos cómo hay que determinar. Es más, para los próximos años, este formato ya esperamos tener en el aplicativo CEPLAN. ¿Para qué? Para que ustedes no estén determinando manualmente el avance tipo 1, el tipo 2, tampoco el índice de gestión ni la tabla de resumen. No, automáticamente el aplicativo ya los pueda mostrar. Simplemente ustedes tendrían que llenar los valores obtenidos. ¿Qué más tiene? Tiene una caja para señalar las alertas. Igual más adelante les voy a mostrar con ejemplo cómo hay que hacer esa identificación de alerta. Identificación de alertas. Para identificar las alertas necesitamos, como insumo, tener determinados los ratios de cumplimiento tipo 1 y tipo 2. Tenemos que tener completado la tabla de resumen de la semaforización, que viene a ser esta tabla de resumen de semaforización. Aquí están los avances tipo 1 y tipo 2, el índice de gestión, o sea, tenemos que tener completo toda esa parte.
tenemos que tener también información cualitativa complementaria. ¿Por qué? Porque a lo mejor, como vemos en este formato, la semaforización para este objetivo 1 esté en rojo. Si está en rojo, pues tenemos que saber, al menos a grosso modo, a qué se debe, ¿no? Para poder señalar y ponerlo como alerta, ¿no? Para luego tomar las medidas necesarias para corregir. Ya con estos insumos procedemos a redactar las alertas. Paso 5, delimitar el alcance y las interrogantes de la evaluación. Cuando hablamos de delimitar el alcance, tenemos que considerar siempre el tema de las alertas que hayamos identificado en la etapa de seguimiento. Si en nuestro reporte de seguimiento hemos identificado varios objetivos que están en rojo, varias acciones que están en rojo en amarillo, entonces debemos dar prioridad a esos elementos. Entonces, una de las preguntas podría ser, ¿cuáles son los principales resultados que se espera alcanzar con la implementación del PDC? ¿Existen objetivos estratégicos regionales prioritarios? ¿O todos son iguales? ¿O en algún objetivo es más importante que otro? ¿Cuál es el estado de implementación de las acciones estratégicas de los objetivos prioritarios que hayamos identificado? Esas preguntas nos van a permitir delimitar el alcance de nuestra evaluación. Vuelvo a decir, idealmente sería bueno evaluar todos los elementos, ¿no?, de nuestro plan, pero necesitamos que nuestra evaluación genere cambios. Y para hacer un buen informe de evaluación, tenemos que centrarnos en casos concretos, en elementos concretos. Si analizamos todo, a lo mejor no tengamos buenos resultados. ¿Cuáles son los interrogantes de evaluación? Una vez delimitado, tenemos que plantearnos interrogantes de evaluación, que debemos de responder con la evaluación. A nivel de implementación, podría ser unas preguntas: ¿cuál es el estado de la implementación de la acción estratégica regional? ¿El nivel de avance de las acciones estratégicas regionales es consistente con el avance de los objetivos estratégicos regionales? ¿Cuáles son los obstáculos y barreras en la implementación del PDRC y sus acciones estratégicas regionales? Para el tema de resultados, ¿qué resultados se vienen alcanzando a nivel de objetivos estratégicos regional? ¿Cuáles son los factores, ya sea económico, social, político, ambiental, institucional, han influido positivamente o negativamente sobre los resultados? Vale decir, las preguntas de evaluación tienen que estar enfocadas a qué tan eficientes hemos sido, qué tan pertinentes son los elementos, las intervenciones, la calidad del cual se está, ya sea si son acciones, intervenciones que se está brindando, el impacto que está teniendo esas intervenciones. Entonces, las preguntas interrogantes de evaluación tienen que estar referidos a indagar sobre eficacia, pertinencia, calidad e impacto. En la guía, de por sí ya hay preguntas que tenemos que responder. Entonces, ustedes deben tomar como primer insumo esas preguntas. Y de manera complementaria, añadir otras, ¿no? Paso 6, definir la metodología de análisis.
Para definir la metodología de análisis, es recomendable seguir estos puntos. Primero, identificar las necesidades de información. En base a las preguntas de evaluación, recolectar información complementaria. ¿Por qué? Porque en la etapa de seguimiento hemos recolectado información cuantitativa principalmente, ¿verdad? Pero también ya en esa etapa debemos de haber obtenido información cualitativa. Pero que en la etapa de evaluación no va a ser suficiente, no siempre va a ser suficiente, entonces necesitamos complementar, teniendo en cuenta siempre las preguntas de evaluación. Otro punto hay que tomar en cuenta, las técnicas de recolección de información. Para recoger información complementaria se puede utilizar pues encuestas, entrevistas, grupos focales, talleres, etc. También tenemos que definir la estrategia de triangulación de la información. O sea, toda la información que recojamos de diferentes fuentes, tenemos que consolidarlas bajo un criterio, ¿no? A eso se refiere con la triangulación de la información. Luego, definir las técnicas de análisis, ya sea cuantitativo o cualitativo, para transformar e interpretar los datos. Ya tiene que ver con utilizar, a lo mejor necesitamos mostrar en promedio, o media, o moda, o estimar algún valor, a lo mejor. Entonces, en esta parte de definición de metodología, tenemos que ya estar claros qué técnicas vamos a utilizar. Paso 7, analizar la implementación y resultados de la política plan. Nuestro informe o el análisis que vayamos a hacer para luego hacer nuestro informe debe siempre contener un análisis cuantitativo y cualitativo. El cuantitativo está referido a hacer un análisis descriptivo utilizando las medidas de tendencia central o de dispersión, como la media, mediana, rangos, desviación estándar, pero también hacer la descripción de la evolución de los indicadores a lo largo de un periodo de tiempo, siguiendo tendencias, patrones y algún otro cambio que podamos identificar en el desempeño del PRC. Es decir, con toda la información cuantitativa que hayamos obtenido, ya es mostrar a través de medidas de tendencia central y o hacer comparaciones de los avances o valores obtenidos de diferentes periodos. En eso gira el análisis cuantitativo. Pero el cualitativo ya va un poco más allá. No solo es mostrar o describir los datos que hayamos obtenido, sino es ya en responder a qué se debe esos cambios, a qué se debe ese comportamiento identificado con los datos cuantitativos. Para ello, pues, para hacer un análisis cualitativo, necesitamos información de corte también cualitativo, ¿no? Entonces, siempre en la redacción que vayamos a hacer del análisis, ya sea de implementación de resultados, tiene que estar acompañado de un análisis cuantitativo y cualitativo. Elaborar el informe de evaluación. El informe de evaluación del contenido tradicional que conocemos ha cambiado en esta nueva versión, ¿no? Las secciones a lo mejor les parezca familiar. Este es el contenido mínimo.
Aquí debo precisar que en los años anteriores hacíamos un informe de implementación, otro año hacíamos informe de evaluación de resultados y así escalonadamente. Pero que a partir ya de la aprobación de la guía, es decir, de este año, vamos a hacer un solo informe y cada 2 años, llamado informe de evaluación de PDRC. No vamos a hacer 2 informes. Uno de implementación, otro, sino un solo informe, pero que va a contener el análisis de resultados y el análisis de implementación. O sea, vamos a hacer las 2 evaluaciones en uno solo y cada 2 años. Aquí ya debo precisar que en este año no le vamos a pedir informe de evaluación, solo les vamos a pedir el reporte de seguimiento. Entonces, el próximo año, cuando nos toque informe de evaluación, el informe deberá contener estas secciones, un resumen ejecutivo, la descripción del PDRC, que debe demostrarnos brevemente la situación futura deseada que se pretende alcanzar con PDRC, la articulación con las políticas de Estado, la política general del gobierno, el plan estratégico de desarrollo nacional, los objetivos de desarrollo sostenible. O sea, ya va incluyendo nuevos elementos, ¿no? En esta sección, a diferencia del contenido mínimo actual. Tenemos una segunda sección, análisis de resultados. En esta sección debemos enfocarnos en los logros alcanzados a nivel de objetivo estratégico regional, el análisis de factores que influyeron en dichos resultados. Análisis de implementación. Tenemos que hacer un análisis de el nivel de implementación alcanzado a nivel de las acciones estratégicas regionales, contrastando el nivel de avance de dichas acciones con los objetivos al cual están vinculados. Asimismo, tenemos que en esta sección hacer el monitoreo a las recomendaciones de la evaluación anterior. Como les mencioné, los informes de evaluación están acompañados de una matriz de compromisos que en la siguiente evaluación tenemos que dar cuenta de la implementación de esos compromisos. Y en esta sección tenemos que plasmarlas, análisis de implementación. Luego, conclusiones, recomendaciones, anexos. Como ven, además, ya las secciones tienen el número de páginas máximas que deben de tener cada sección. Todo el informe está alrededor de 36 páginas, 37 páginas. No debe ser un documento extenso, tenemos que ser más ejecutivos, tenemos que presentar la información relevante, importante, porque tener muchas páginas no necesariamente implica tener un buen informe de evaluación. Entonces tenemos que poner un mayor esfuerzo a esta parte de redacción del informe de evaluación. Asimismo, la guía incide bastante en el tema de recomendaciones. Las recomendaciones deben surgir producto del análisis de resultados, del análisis de implementación que hayamos hecho, y esas recomendaciones deben de estar orientadas a estos puntos, a mejorar el proceso de operación, a la entrega de productos, a los resultados, al proceso de seguimiento y evaluación y al diseño propiamente del plan. En cuanto a la operación, las recomendaciones deben girar a perfeccionar los mecanismos de entrega de bienes y servicios, en caso de las intervenciones, a crear procedimientos manuales de operación, a precisar procedimientos de control sobre actividades y recursos empleados en la implementación, o también a cambios en la normatividad
o en los documentos institucionales. En cuanto a productos, mejorar la cobertura y calidad de los bienes y servicios que se prestan a la población objetivo. Resultados, a corregir las alertas identificadas en los reportes de seguimiento. En evaluación, mejora el sistema de recojo de información. Para hacer una buena evaluación es clave, ¿no? Tener un mecanismo de recojo de información ya estandarizada. Y el tema de diseño, las recomendaciones deben girar en torno a mejorar la alineación de los elementos del PDRC con los planes de mayor jerarquía, ya sea el plan de desarrollo del PEN al 2050, o las políticas, o los planes sectoriales, la vinculación entre elementos. Puede que en el producto de la evaluación hayamos identificado que las acciones estratégicas establecidas para un determinado objetivo no están contribuyendo, no contribuyen. Entonces, la recomendación debe estar en torno a proponer a lo mejor una nueva acción estratégica para un objetivo, que es un tema de diseño. Como les mencionaba en las primeras láminas, esta parte de diseño está referido a hacer una evaluación de diseño, pero ya dentro del informe de evaluación, ¿no? Por parte de ustedes. O a modificar el método de cálculo de un indicador, ajustar el logro esperado de un periodo no ejecutado. Todos esos temas tienen que ver con el diseño del PDRC. Entonces, con esto quiero recalcar que los informes de evaluación, las recomendaciones que contengan, no pueden estar simplemente sueltas, tienen que establecer responsables, tienen que establecer plazos, tienen que establecer compromisos para llevar a cabo esas recomendaciones. Paso 9, ya en la etapa de gestión de la evidencia, aprobar y difundir los resultados de seguimiento y evaluación. ¿Quién aprueba el seguimiento y evaluación del PDRC? La Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, o la que haga sus veces. Es la instancia que tiene que aprobar el informe de evaluación. La difusión, los reportes de seguimiento y los informes de evaluación aprobados deben ser remitidos a la alta dirección del gobierno regional, al consejo regional, al consejo de coordinación regional, a las unidades de organización que implementan el PDRC. Tenían las unidades ejecutoras, ¿no? También puede ser a los otras instancias que forman parte de la implementación del PDRC, públicos o privadas, ¿no? Para la difusión de los reportes e informes de evaluación, la guía establece elaborar un reporte gerencial, que no es otra cosa que una página que contenga información vital, que resuma muy bien el reporte de seguimiento y el informe de evaluación. Para que este reporte dé cuenta de cuál es el índice de gestión, el porcentaje de cumplimiento de las acciones estratégicas, el porcentaje de indicadores con información disponible para el seguimiento del PDRC, los objetivos estratégicos, los principales resultados, pero ya a través de gráficos, ¿no? Y las alertas identificadas de acuerdo al nivel de prioridad. Este debe ser un documento de una página que debe de acompañar al reporte de seguimiento. En el caso del informe de evaluación,
el reporte gerencial va a ser bastante similar al reporte de seguimiento, pero que va a incidir en los resultados obtenidos y las intervenciones que se hizo para obtener esos resultados. Estos reportes, al menos en la parte gráfica, se espera más adelante igualmente el aplicativo pueda generar, y ya para que ustedes tengan esa facilidad de completar la parte, por ejemplo, de las de rankear las alertas identificadas de acuerdo al nivel de prioridad, y que para el presente año todavía no se va a exigir el reporte gerencial que acompaña al reporte de seguimiento y al reporte de evaluación, pero que está ya en la guía de seguimiento y evaluación actualizada. Elaborar matriz de compromiso y publicación del portal de transparencia, que es el paso 10. A través del paso anterior era aprobar y difundir entre los responsables de la implementación del PDRC. ¿Para qué? Para que ellos revisen las recomendaciones y asuman compromisos. Esos compromisos deben estar centralizados, pues, en una matriz donde se muestre el aspecto de mejora, la recomendación, qué es lo que se debe hacer, acción clave, el medio de verificación, la unidad de organización responsable, el plazo, estado de cumplimiento, comentario. Este formato, al menos hasta lo que es el plazo, debe estar llenado y debe ir acompañando al informe de evaluación. Tanto el informe de evaluación y la matriz de compromisos deben ser publicados en el portal de transparencia. Entonces, ahora hablemos de los plazos. De acuerdo a la guía publicada el día de hoy, el reporte de seguimiento se realiza con una frecuencia anual. El plazo para su presentación, en este caso ya es la publicación, es el 31 de octubre. En cambio, el informe de evaluación se realiza cada 2 años y el plazo igual es el 31 de octubre. Como dije, este año solo se va a pedir el reporte de seguimiento, cuyo plazo es el 31 de octubre. Tienen que publicar hasta esta fecha. El próximo año tocará hacer reporte de seguimiento e informe de evaluación. En ese periodo, en ese año, tendremos que hacer el reporte de seguimiento al menos 2 meses, con 2 meses de anticipación. Como los pasos son secuenciales, terminamos el reporte de seguimiento para luego comenzar con el informe de evaluación. Necesariamente tenemos que hacer de manera anticipada. Tenemos que establecernos un cronograma para cumplir con dichos plazos, ¿no? Además del informe de evaluación, cuando toca hacer el informe de evaluación, tenemos que hacer la matriz de compromisos. Ambos documentos, tanto el reporte de seguimiento y el informe de evaluación, pueden ser publicados como un solo documento o de manera separada. Pero siempre el informe de evaluación debe estar acompañado de la matriz de compromisos. La incorporación de recomendaciones. Ya es
esta parte, una vez ya publicado, las recomendaciones y los compromisos, sobre todo, que se hayan asumido, estas deben de reflejarse en las actividades operativas del POI, de los actores involucrados, del sector público, y los planes anuales del sector privado, en caso tengamos compromisos del sector privado. Además, estas recomendaciones, los compromisos asumidos se deben dar cuenta en el próximo informe de evaluación. Esta parte, este paso 11, ya es un paso posterior, ¿no?, al proceso de seguimiento y evaluación. Ya es un intermedio entre la evaluación 1 y la evaluación 2, ¿no? Bien, con esto concluimos la revisión de los pasos. Ahora, en tiempo que nos queda, vamos a centrarnos en lo que estamos pidiendo para este año, en lo que es el reporte de seguimiento del PDRC, cómo hay que hacer. El plazo para presentar el reporte de seguimiento vence el 31 de octubre. ¿Quiénes están obligados a presentar el reporte de seguimiento? Todos los gobiernos regionales con PDRC vigente, ya sea ampliado o las que cubran pues el año hasta el año 2022, al menos el año 2022, ¿no? Para ello, para hacer el reporte deberemos utilizar el formato Excel. Luego de la presentación, en el transcurso de esta semana, haremos llegar un formato Excel a cada uno de los gobiernos regionales, a las oficinas de planeamiento, a la gerencia de planeamiento, estos formatos para que realicen su reporte de seguimiento. Estos formatos ya van a contener información de su PDRC. Va a tener los nombres, los objetivos, los indicadores, la línea base, el logro esperados. Lo que van a tener que completar es los valores obtenidos, el avance tipo 1. Para el presente reporte no se va a pedir el avance tipo 2, tampoco el índice de gestión. Deberán también completar lo que es la tabla de resumen, la identificación de alertas. Hay algunos elementos nuevos que se tienen que incluir a la hora de, en estos formatos, ¿no? Hay unos campos nuevos. Entre ellos es el tipo de agregación. En nuestras fichas técnicas tenemos el sentido esperado del indicador, pero no tenemos identificado el tipo de agregación. Para determinar el avance tipo 1, necesitaremos de este nuevo campo. De acuerdo al sentido esperado, tendremos, si es ascendente, tipo de agregación acumulado, no acumulado, descendente, acumulado, no acumulado, y cuando es no definido, tendremos un máximo y un mínimo permisible. A ver, creo que conocemos bastante ya de lo que es cuando el indicador es ascendente o descendente. Pero cuando es no definido, a lo mejor esto sea nuevo para ustedes, ¿de qué se trata? Cuando un indicador es no definido, cuando los logros esperados aumentan y disminuyen en el tiempo, sin una trayectoria o se mantienen constantes. Ahí establecemos o decimos que el indicador es no definido y el tipo de agregación será un máximo permisible o un mínimo permisible. Será máximo cuando el valor obtenido se mantenga por debajo del valor referente.
vale decir el logro esperado. Si estamos por debajo del logro esperado, entonces habremos cumplido la meta. Pero si superamos ese máximo, ese tope, estaríamos incumpliendo la meta. Lo contrario ocurre cuando es mínimo permisible. Tenemos una base. Si estamos igual o por encima de esa base, estamos cumpliendo la meta. A eso se refiere el tipo de agregación mínimo permisible. Aquí algunos ejemplos. Un indicador, por ejemplo, número de atractivos turísticos puestos en valor. Fórmula, sumatoria de atractivos turísticos puestos en valor en el año T. El sentido lógico nos dice que los logros esperados deben ser ascendentes. Pues queremos que año tras año el número de atractivos turísticos se incremente. Entonces, sentido ascendente, ¿no? Ese mismo sentido debe estar reflejado también en los logros esperados. Deben ir, si es ascendente, deben ir creciendo, ¿no? Ahora, el tipo, ¿cómo sé si es acumulado o no acumulado? Será acumulado cuando para un determinado año necesito tener o llegar o me propongo alcanzar un determinado número que mes a mes voy a ir sumando hasta llegar a ese logro esperado. En este caso, 10. O sea, mes a mes voy a ir añadiendo el número de atractivos turísticos puestos en valor hasta llegar a 10. Para el siguiente año, de la misma forma, ¿no? 14. Pero que en el año 2 ya no necesariamente parto desde cero, ¿no? Sino ya en el año 1 ya tengo 10 atractivos turísticos. En el año 2 añadiré al menos 4, ¿no? Para llegar a mi meta. En el año 3 añadiré 2. Entonces, los logros esperados están acumulándose. Tengo 10, al siguiente año 14, 16. No son 16 nuevos atractivos turísticos, sino que el año anterior ya tenía 14, he ido 3, en este caso, perdón, 2 nuevos atractivos turísticos en puestas en valor. En cambio, cuando es no acumulado, pues no siguen esa secuencia de acumular. El último valor que se tenga es el valor a ver, veamos como ejemplo. Tasa neta de asistencia escolar a secundaria en educación básica regular. Si mido en el año 1, o espero alcanzar en el año 1, 70%, que la población entre 12 y 16 años de edad asista al menos algún año de educación secundaria, de educación básica regular. Entonces, 70% para el primer año. No necesariamente esos 70% de estudiantes van a formar parte de esta nueva medición del año 2, porque un año respecto al otro van a ir aumentando el número de población en ese rango de edad, de 12 a 16, va a ir aumentando el número de población que está en educación secundaria. O sea, la medición de un año respecto a otro es independiente. A eso se refiere con no acumulado. No está acumulando. Cuando es indicador descendente, sigue la misma lógica, pero los logros esperados tienen que tender deben tender a disminuir, ¿no?
tienen que reducirse. En cambio, cuando es no definido, aquí un ejemplo, índice de competitividad regional. Este indicador, muy bien, yo pude haber definido como ascendente, porque quiero año tras año mejorar mi índice. Quiero llegar al máximo. Sí, pude haber definido como un ascendente. Pero, ¿qué pasa si defino o establezco como no definido? Si pongo no definido, debo decir que mis logros esperados, quiero mantenerlos en 0.6. Este índice de competitividad es 0.6 para los 3 años. En ese caso, estaré diré que es no definido y quiero mantener esa base de ese 0.6. No quiero estar por debajo de ese 0.6. Si estoy por debajo, ya estoy incumpliendo mi meta, mi logro esperado, cuando establezco mínimo permisible. O sea, si digo 0.6 como logro esperado, debo obtener en el año que corresponde al menos 0.6 para llegar a mi meta. Si obtengo un índice de 0.7, estaré muy bien, habré cumplido al 100% mi meta. Pero si estoy debajo, estaré incumpliendo. Cuando es máximo, ocurre lo contrario. Incidencia de delitos. Defino como el sentido esperado no definido, un máximo permisible. Quiero que la incidencia de delitos con máximo sea 7. Si supero el 7, estaré incumpliendo la meta. Si estoy debajo de 7 o es 7, estaré cumpliendo con mi meta. Un máximo permisible. Los formatos que les vamos a compartir ya están prellenadas, preestablecidas, el tipo de agregación, el sentido esperado. Lo que ustedes van a tener que hacer es validarlas. Si están de acuerdo o no con el tipo de agregación, si están de acuerdo, simplemente se deja. Y si hay que corregir, van a poder modificar la propuesta que vayamos a hacer en el formato que le vamos a enviar. Bueno, el reporte como sección 2 tiene estos campos, ¿no? Para determinar el avance tipo 1, el avance tipo 2. En cuanto al tipo 1, es el avance que venimos calculando en los reportes tradicionales, que viene a ser un comparativo entre el valor obtenido y el logro esperado. Mientras que el avance tipo 2 ya es una comparación entre periodos, no solo un año. Esa es la gran diferencia. Entonces, para el presente reporte, simplemente vamos a determinar el avance tipo 1, porque determinar el avance tipo 2 en un formato Excel se vuelve muy tedioso. Es por ello que no les estamos pidiendo. Aquí están las fórmulas para determinar el avance tipo 1. Igual, el formato Excel que les vamos a compartir ya está prediseñada para que automáticamente determine el avance tipo 1. Las fórmulas ya están insertas. Entonces, dependiendo del sentido esperado, el tipo de agregación, vamos a determinar el avance tipo 1. ¿Qué es otra cosa que tienen que hacer en el reporte de seguimiento? Como dije, van a tener que
validar esta columna de prioridad y relevancia. Venga a también validar el sentido esperado, el tipo de agregación, completar el valor obtenido para que el formato ya automáticamente les determine el avance tipo 1. Además, el formato está prediseñado para que se determine esta tabla de resumen. Esta tabla de resumen cuenta los objetivos, indicadores y acciones estratégicas de acuerdo a la semaforización o al nivel de avance alcanzado. Por ejemplo, el avance, este 1, ¿qué nos quiere decir este 1? Objetivos, dice. 1. Tenemos aquí, como ejemplo, tenemos un solo objetivo, tenemos 2 acciones estratégicas con sus respectivos indicadores. Entonces, este objetivo está en rojo, 45%, se encuentra dentro de este rango, es por ello que recibe, o el conteo de objetivos que están en este rango es 1. ¿Tenemos en amarillo y verde? No. ¿Por qué? Porque en el ejemplo solo tenemos un objetivo. Indicadores de objetivos en rojo, vemos, aquí tenemos un indicador que está en rojo. Por eso es que está en esta columna de la tabla de resumen. Acciones estratégicas, veamos. Y así para también los indicadores de acciones estratégicas, ¿no? Es simplemente el conteo de cuántos indicadores de objetivos, cuántos indicadores de acciones estratégicas se encuentran en cada uno de estos rangos. ¿Para qué hacemos todo este trabajo? Primero, para facilitar de manera visual el nivel de avance que hayamos obtenido, identificar cuáles son los indicadores, cuáles son las acciones estratégicas en los que tenemos que incidir, en los que tenemos que mejorar. Y la tabla de resumen sintetiza, ¿no? ¿Cuántos en total, todos los elementos que contienen nuestro PDRC se encuentran en cada uno de estos rangos? Y a partir de estos rangos y de la semaforización, tenemos que hacer las alertas, definir las alertas. Por ejemplo, una de las alertas. Si nuestra acción estratégica fuera, por ejemplo, referido a lo que es la gestión del riesgo de desastres en la región. Y vemos que en la programación presupuestal para el próximo año, en la categoría presupuestal 068, reducción de vulnerabilidad y atención de emergencia por desastres, las unidades ejecutoras del gobierno regional o incluso las municipalidades provinciales no están estableciendo o programando un presupuesto. Entonces, eso debería generarnos una alerta. ¿Por qué? Porque si no se programa un presupuesto dentro de esta categoría presupuestal, corremos o es altamente probable que no podamos atender emergencias, no podemos gestionar el riesgo, ¿no? que se pueda presentar. Entonces, de esa manera ya esa situación debería de alertarnos. Claro, siempre está en torno a la acción estratégica o al objetivo. Otra forma de identificar la alerta, otro tipo de alerta, es cuando, por ejemplo, en nuestra tabla vemos que la acción estratégica 2.1, ¿dónde está? Aquí tenemos la acción estratégica 2.1. Está en verde,
95%. Y la acción estratégica 2.2, tenemos aquí, está en amarillo. Pues el primero tuvo un nivel de avance alto y el segundo un avance medio. Pero que el objetivo 2 está en rojo. O sea, asumiendo que nuestro objetivo solo tiene 2 acciones estratégicas y se nos presenta esta situación, entonces deberíamos nosotros, al ver nuestro reporte, comenzar a cuestionarnos, ¿no? ¿Qué está pasando? A nivel de objetivo está en rojo, pero a nivel de acciones estratégicas hemos obtenido avances buenos. Hay un problema de diseño. A lo mejor la acción estratégica que hemos propuesto para lograr este objetivo no es la adecuada, o existen pues, o existe alguna otra acción estratégica más relevante que lo establecido en nuestro PDRC, que está contribuyendo al objetivo estratégico original, a lo mejor. Entonces, comenzamos a analizar esas casuísticas y ponemos como alerta, ¿no? Para que poder tomar alguna acción correctiva. Si se trata de corregir el diseño de nuestro PDRC, obviamente con el reporte propiamente no lo vamos a poder hacer inmediatamente. Tenemos que profundizar ese análisis en el informe de evaluación, y en el informe de evaluación tenemos que poner, por ejemplo, corregir o añadir una nueva acción estratégica para tal objetivo. Para ello nos sirven las alertas identificadas. Las alertas forman parte de lo que es el reporte de seguimiento, y que en el informe de evaluación vamos a indagar más, vamos a profundizar más en cuanto a esas alertas. Vamos a buscarle alternativas de solución, vamos a entablar compromisos para poder corregir esas alertas. El proceso de aprobación. El PDRC, el reporte de seguimiento del PDRC, el periodo 2022, tiene que ser aprobado por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, a la que a sus veces tiene que generar un informe o una resolución. No. En la guía actualizada menciona que para aprobar los reportes o informes es suficiente plasmar el sello firma manuscrita o la firma digital en estos documentos, ya sea en el reporte o informe. Con eso es suficiente. No se va a exigir una resolución, no se va a pedir un informe técnico que apruebe los reportes e informes. Una vez aprobado, tenemos que hacer la discusión. Los reportes tienen que ser enviados a la alta dirección del gobierno regional, consejo de coordinación, a los titulares de la organización que implementan el PDRC. Una vez ya difundido, tenemos que hacer la publicación en el portal de transparencia, y como paso final tenemos que registrar el enlace de publicación en el aplicativo CEPLAN. Para ello tenemos que ingresar al aplicativo en el año 2022, seleccionando el año 2022 con nuestro usuario administrador de PDRC, siguiendo esta ruta, menú, registro PDRC, registro enlace, y ahí encontraremos esta ventana donde podremos pegar nuestro enlace de publicación, y con eso estaremos cumpliendo. El plazo para llegar hasta este punto es el 31 de octubre. Aquí la lista de los especialistas de la Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación que están a cargo de los diversos departamentos.
Si tuvieran consultas en el proceso de elaboración del reporte de seguimiento que pedimos para este año, pueden dirigir o comunicarse con los respectivos especialistas para recibir orientaciones más precisas. Además, como casi finalizando, debo de señalar que la guía para la elaboración de indicadores, políticas y planes estratégicos se encuentra en proceso de actualización. El proyecto de actualización se encuentra publicado en el portal web de ese plan, a la espera de sus comentarios. Para ello, para enviar sus comentarios, pueden acceder al formulario, descargar el formulario para luego remitirlo a esta dirección. Esas indicaciones igual están en la publicación del proyecto de actualización de la guía en el portal web de ese plan. Agradeceremos por revisar y enviar sus comentarios hasta el 28 de agosto del presente año. Otra indicación, otra comunicación, parte de la dirección, es que por favor nos ayuden a elegir un eslogan para la Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación. Si pudieran acceder a este QR para emitir su voto, tenemos varias alternativas que podrían ser el mejor eslogan para la Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación. Si pudieran hacerlo ahora mismo, por favor. Bueno, y con eso ya estaría finalizando mi presentación. Y quisiera, ¿tienen preguntas? Para poder absolver en unos minutos, aunque ya estamos con la hora. A ver, por favor, Manuel, no sé si pudieras apoyarme. Sí, estimado Níker, estoy revisando el chat, no hay ninguna consulta. Si alguien quisiera hacer una consulta, podría escribirlo en el chat para poder responder por el especialista, o tal vez si desea hacer uso del micrófono también para hacer la consulta. Se les recuerda también que puedan marcar su registro de asistencia para que nosotros podamos obtener su correo y enviarles las presentaciones. Se les ha enviado el enlace de la lista de asistencia. Bueno, en caso no tuvieran ninguna consulta, se les va a remitir al correo la presentación para que lo puedan revisar. También pueden hacer una revisión de la guía de seguimiento y evaluación que ya está publicada a detalle. Sí, sin más, entonces, Níker, si alguna última indicación para cerrar el taller. Sí, bueno, agradecer a cada uno de ustedes por haberse tomado el tiempo y escuchar las indicaciones que desde ese plan damos en pos de tener mejores reportes, mejores informes de evaluación. Se les va a compartir a cada uno de los gobiernos regionales el formato para que ustedes puedan completar la información de los valores obtenidos, de la identificación de alertas, y eso será en el transcurso de esta semana. La presentación de la PPT se enviará a los correos que registraron en su asistencia. Sin más, vuelvo a darles las gracias a nombre de la Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación y desearles una buena tarde.